Continuación del capítulo 10. El poder en la política. Democracia y Estados Unidos. Por fin la democracia está siendo reconocida universalmente como la forma superior de gobierno. En todo el globo hay una creencia llamada a la libertad. Muchas naciones que cuentan con una herencia de represión están aprendiendo las lecciones necesarias para establecer la libertad, siguiendo la ciencia convencional. Los historiadores suelen intentar explicar estas secuencias de sucesos políticos a través de la causalidad. A lleva a B, B lleva a C. Sin embargo, esto es el aparente despliegue secuencial de algo con un poder mucho mayor, el patrón atractor ABC, a partir del que evoluciona una sociedad. El poder de Estados Unidos o de cualquier otra democracia surge de los principios en los que se funda. Por tanto, es posible encontrar la base de su poder en documentos como la Constitución, la Carta de Derechos y la Declaración de Independencia, y otras reconocidas expresiones del espíritu democrático, como el discurso de Gettysburg. Si se calibra el poder relativo de cada línea de estos documentos, se halla el patrón atractor más poderoso de todos. La Declaración de Independencia, de la que emana el poder de Estados Unidos, dice: mantenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales y que han sido dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Calibran 700. Estos principios también están presentes en el discurso de Gettysburg, en el que Abraham Lincoln recuerda que esta nación fue concebida en libertad y está dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales y que esta nación, por la gracia de Dios, tendrá un nuevo nacimiento en libertad y el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la faz de la tierra. También calibran 700. Si se examinan las acciones y declaraciones del propio Lincoln durante los difíciles años de la Guerra Civil, se descubre con absoluta certeza que no tenía ningún sentimiento de odio. Sentía compasión más que iniquina por el sur, porque él entendía mejor que nadie que la realidad de la batalla se libraba entre la naturaleza superior e inferior del ser humano. Por lo tanto, presentó las verdades autoevidentes a las que se había referido y lamentó el precio que se sabía que se tenía que pagar. Las declaraciones de independencia afirman: mantenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que los derechos humanos han sido otorgados en virtud de la creación del hombre y que son inalienables, es decir, no derivan de un decreto de la fuerza, ni están garantizados por ningún gobernante transitorio. La democracia reconoce el derecho divino de los gobernados, más que del gobernante. No es un derecho en virtud del título, de la riqueza o de la superioridad militar, sino una profunda declaración de la esencia de la naturaleza humana, de los principios que definen la vida humana misma, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La base del poder de Mahatma Gandhi calibra en un valor idéntico al de la Declaración de Independencia y la Constitución. En ambos casos, la preocupación esencial es la libertad y la igualdad de todos los hombres en virtud de estar dotados del poder superior divino. Curiosamente, si se calibra el poder del campo atractor de la teocracia, se descubre que es mucho más bajo que el de cualquier democracia, que también reconoce al Creador como la autoridad última. Quienes forjaron la Declaración de Independencia fueron muy hábiles al trazar una distinción muy clara entre lo espiritual y lo religioso. Deben haber conocido de forma intuitiva, sino racional, la notable diferencia entre el poder de ambos. La religión se suele asociar a la fuerza, a veces con consecuencias desastrosas, tanto en el pasado como en la actualidad. Por su parte, los conceptos espirituales como la lealtad, libertad y paz no generan confrontación ni conflicto, y mucho menos guerra. La espiritualidad siempre se asocia a la no violencia. Si se examina la actual aplicación de la Carta de Derechos, se hace evidente que su poder se ha reducido en algunas áreas. El derecho a ser libre de una búsqueda y captura poco razonable, así como la libertad de no recibir castigo cruel e inusual, se ha erosionado con los años por los intereses creados. El espíritu de la Constitución de Estados Unidos está lo bastante apagado como para que a menudo se propongan y a veces se aprueben, sin un murmullo de protesta, leyes marcadamente inconstitucionales,
Dentro del propio gobierno existen bolsas del totalitarismo. La sociedad tolera de forma habitual técnicas totalitarias de las agencias federales y locales, como el uso notorio de la intimidación. Por desgracia, los estadounidenses están tan acostumbrados a un ambiente de temor y violencia que a los que salen al extranjero los sorprende que la amenaza de intrusión gubernamental o policial ni siquiera exista en muchos otros países. Es importante recordar que violar un principio por un interés personal supone renunciar a un enorme poder. La racionalización que afirma que la ejecución de los criminales desalienta el crimen, por ejemplo, no está confirmada por los estudios y el fin no justifica los medios. La consecuencia de la violación de este principio se refleja en las estadísticas de delincuencia en Estados Unidos, donde el asesinato es tan común que ya ni siquiera llega a las portadas de los periódicos. Como la persona media no llega a diferenciar entre principios e intereses propios, carece de discernimiento para entender la diferencia entre patriotismo con P minúscula y patriotismo con P mayúscula, entre americanismo con A minúscula y americanismo con A mayúscula, entre Dios con D minúscula y Dios con D mayúscula, entre libertad con L minúscula y libertad con L mayúscula. Así, los grupos de la supremacía blanca que calibran en 150 usan el americanismo con A mayúscula para justificar los linchamientos, tal y como durante siglos se han hecho guerras en nombre de Dios con D mayúscula. Por otra parte, la confusión entre libre expresión y libertinaje indica que muchas personas no conocen la diferencia entre la libertad con L minúscula y la libertad con L mayúscula. Aprender la diferencia entre los verdaderos principios y sus imitaciones exige experiencia y un juicio adecuado. El ejercicio de tal discriminación es necesario para la supervivencia moral en el mundo moderno, en general, pero es imperativo en estas áreas más grises donde la ambigüedad ética se ha elevado desde la convención a una forma de arte, el ambiente político y el mercado del comercio diario. Capítulo 11. El poder en el mercado. El hombre tiene libertad de elección, sin la cual no habría rendición de cuentas ni responsabilidad. En realidad, la decisión definitiva es la de alinearse con un campo atractor de alta o baja energía. Los mismos patrones atractores débiles que hacen caer gobiernos, movimientos sociales y civilizaciones enteras a menudo destruyen las organizaciones y carreras profesionales. Uno realiza su elección y después carga con las consecuencias. En ningún otro lugar son tan visibles estas consecuencias como en el mundo de los negocios. Sin embargo, esta es el área en la que es más fácil evitar el fracaso si se entiende con claridad unos pocos conceptos básicos. Los campos atractores se pueden calibrar de forma rápida, tanto en un producto como en una compañía o en un empleado. En nuestra investigación, las diferencias entre los negocios que han tenido éxito y los que han fracasado son tan marcadas que cabe esperar una excelente actitud predictiva. Con mucha frecuencia, el comprador, que puede ser un votante, un inversor, un buscador de la verdad o un cliente, queda embelesado por la atracción de un patrón imitador, que aparenta ser un patrón atractor de alta energía. Las personas se sienten deslumbradas por el estilo superficial y la presentación elegante, como esos inversores incautos que entraron en la burbuja inmobiliaria o fueron víctimas de inversiones fraudulentas. Estos notables fracasos del mundo de los negocios podrían detectarse con facilidad mucho antes de que estallaran los escándalos. Desastres similares pueden evitarse mediante el simple examen de si un negocio está asociado con un atractor de alta o baja energía. Esta identificación puede hacerse casi de manera instintiva, cuando se entiende la diferencia entre las formas de operar de la fuerza y el poder del mundo comercial. La eficiencia puede salir cara. Sam Walton, el fundador de Walmart, ofreció un modelo de cómo el poder proviene de la alineación con patrones atractores de alta energía. El ABC que él concibió ha dado como resultado el A mayor que B, B mayor que C, del coloso Walmart, que crece a toda velocidad.
Los principios básicos están delineados en el libro Sam Walton de Timbre. En los pasillos de muchos de los grandes almacenes actuales no parece haber empleados dispuestos a atender al público. La absoluta indiferencia a las necesidades del cliente resulta sorprendente. Los empleados de Walmart, en cambio, están entrenados para ser acogedores, cálidos y eficaces, para reflejar un campo energético humano en el puesto de trabajo. Sus trabajos tienen sentido y valor porque están alineados con el servicio y comprometidos a apoyar la vida y el valor humano. Los supermercados Walmart suelen tener un lugar para poder descansar y decidir lo que se quiere comprar. Esta asignación de espacio para satisfacer necesidades humanas nunca habría sido aprobada por unos cálculos de gestión estrictamente científicos en términos de ventas brutas por metro cuadrado. Pero este tipo de eficiencia descarta, junto con la compasión, la lealtad comercial de miles de clientes. Los ordenadores no sienten, se prestaría más atención a los sentimientos si se tuviera en cuenta que los sentimientos determinan las compras. Otro factor muy importante en las empresas, aunque a veces no se reconoce, es el sentimiento familiar de los empleados. Su lealtad a la organización y su lealtad a la organización. Esta es una cualidad muy destacada de las empresas de éxito. Los empleados que se sienten apoyados sonríen con sinceridad a los clientes. Otra característica de este tipo de entorno es la baja tasa de rotación del personal. Mientras que en las empresas más frías e impersonales los empleados se rotan con frecuencia, la escasez de empleados siempre es una expresión de un patrón atractor de baja energía. El análisis del factor crítico de una gran cadena de droguerías con una política de precios bajos que acaba de declararse en bancarrota reveló que los pocos euros que se ahorraban por no tener más empleados en las cajas les costaba muchísimo dinero en ventas perdidas. Este tipo de miopía es común en los negocios dominados por campos atractores de baja energía. Para tener éxito hay que adoptar los principios que producen éxito y funcionar con ellos, y no solo imitar las acciones de las personas exitosas. Porque para hacer de verdad lo que ellos hacen, hay que ser como ellos. Las compañías que han imitado alguna de las características de Walmart con la esperanza de recuperar su cuota de mercado no han tenido éxito porque se limitaban a imitar el A mayor que B, B mayor que C, en lugar de alinearse con el ABC del que emanan dichas características. Las conclusiones de nuestra investigación de los patrones atractores concuerdan con las alcanzadas por Thomas Peters y Robert Waterman en su libro En busca de la excelencia, un detallado análisis de varios grandes negocios. Descubrieron que las compañías de éxito son las que tienen corazón y no las que solo tienen el cerebro izquierdo y se gestionan con criterios científicos. Quien lea este libro se sentirá anonadado por la inadecuación de muchos de los procedimientos de los estudios de mercado. Los estadísticos no saben qué preguntar, además de contar los millones que ganan las compañías. Los análisis deberían de evaluar los millones que no consiguen ganar. Un buen ejemplo de esto es la caída de la industria automovilística estadounidense. Si se tiene en cuenta la gran calidad del éxito de Rolls-Royce o del escarabajo de Volkswagen, queda claro que adoptar una filosofía de obsolescencia programada representa un cálculo nefasto. Nuestra investigación indicó hace años que Detroit podía recuperar el mercado del automóvil si siguiera los patrones de alta energía identificados. Hace falta innovar con verdadera creatividad para volver a captar la imaginación del público y la calidad duradera debe suplantar la eficiencia, porque el precio de los coches nuevos no deja de aumentar. La sensatez lleva a muchos estadounidenses a evitar gastar esas enormes sumas, pues saben que su inversión pronto se devaluará. Es evidente que lo que el coche depreciado pierde no es su valor real. El precio inflado de la novedad y el glamour no refleja un verdadero valor. Después de todo, la gente está dispuesta a pagar 40.000 euros o más por un Rolls Royce usado, pues sabe que dentro de muchos años seguirá siendo un clásico con la mecánica intacta y mantendrá un elevado valor de reventa.
Nuestra investigación indica que los ciudadanos pagarían con gusto esas elevadas cantidades por los coches si su valor intrínseco estuviera en consonancia con el precio de compra, puesto que los mueve el deseo de proteger su inversión. Y también si los coches funcionan bien y mantuvieran su valor durante mucho tiempo, idealmente durante toda la vida. Por ejemplo, un automóvil modular en el que algunos elementos como el motor y el tren de conducción fueran fáciles de sustituir por una garantía de por vida, sin duda tendría mucho éxito. La investigación de los atractores señala que los clientes están dispuestos a pagar por la calidad y que los buenos productos se venden solos, sin necesidad de elegantes trucos publicitarios. Como la integridad y la excelencia se alinean con el poder, hablan por sí mismas. La integridad y la excelencia se alinean con el poder, hablan por sí mismas. Una de las aplicaciones más simples y provechosas del análisis del factor crítico se da en el campo de la publicidad. El uso de la sencilla técnica kinesiológica descrita revela un instante si una campaña de publicidad o un anuncio es débil o fuerte. Las compañías pagan enormes sumas para alcanzar las mayores audiencias posibles, pero en esta estrategia puede resultar contraproducente si un anuncio muy visto que debilita a los espectadores daña la imagen de la compañía. Un anuncio que fortalezca a la gente siempre producirá un sentimiento positivo con respecto al producto. Asimismo, los anunciantes que compran tiempo en programas de televisión que debilitan a la gente verán sus productos asociados de forma inconsciente con estos sentimientos negativos. El análisis detallado de un anuncio permite evaluar los elementos que tienen un efecto debilitante y negativo. La voz del anunciante, los gestos de un actor, el uso de ciertas palabras, conceptos o símbolos, el hecho de que algunas compañías produzcan una y otra vez los anuncios insípidos e incluso bochornosos refleja los campos atractores de baja energía que prevalecen en sus departamentos de publicidad y marketing. Más allá del mundo superficial del comercio, la sociedad ofrece muchos otros mercados donde se busca, se regatea, se roba, se coacciona o se niega la satisfacción de las necesidades humanas. La satisfacción de las necesidades produce alegría, la frustración genera violencia, crimen y agitación emocional. Si la misión de las instituciones del gobierno estuviera alineada con la satisfacción de las necesidades, en lugar de organizar campañas moralistas y extremistas para acabar con los problemas sociales, se convertirían en poderosas fuerzas para el mejoramiento humano. Los campos de percepción están limitados por patrones atractores con los que se asocian. Esto significa que la capacidad de reconocer los factores significativos en una situación dada viene limitada por el contexto del nivel de conciencia del observador. El motivo del espectador determina de forma automática lo que ve. Por lo tanto, la causalidad se atribuye a factores que provienen de los sesgos del observador, que en realidad no son los que producen la situación. El concepto de ética situacional indica que no puede determinarse si una conducta es correcta o equivocada sin hacer referencia al contexto. Como cada factor condicionante colorea el cuadro, introduce tonos de gris que alteran el significado de toda la escena. Un indicador de campo atractor de baja energía es la lucha de opuestos, mientras que el poder siempre produce situaciones en las que todo el mundo gana. En las producidas por la fuerza, alguien gana y alguien pierde. La lucha derivada de esto indica que no se ha encontrado la situación correcta, como cuando la consolidación de los intereses de un grupo viola los intereses de otro o como cuando los derechos del acusado están en conflicto con los de la víctima. Para encontrar la solución del campo atractor de alta energía hay que buscar la respuesta que haga felices a las partes y que al mismo tiempo sea factible. Este tipo de soluciones requieren la tolerancia del cerebro derecho y el juicio crítico del izquierdo. Existe un principio básico que tiene el poder de resolver los problemas sociales. Apoya la solución en lugar de atacar las supuestas causas. El ataque en sí mismo es un patrón atractor muy débil, 150, que a través del miedo lleva a la intimidación, la coacción y por último a la corrupción moral. Corrupción moral. La brigada del antivicio solo produce vicio, convierte las calles en junglas urbanas donde reina el crimen. El examen objetivo revela que los problemas sociales más difíciles parecen irresolubles
debido a la persistencia del sentimentalismo o del moralismo inmaduro. Ninguna de estas posiciones está basada en la verdad y por lo tanto todos los planteamientos que proceden de ellas son débiles. La falsedad debilita. La actuación desde posiciones falsas suele dar como resultado el uso de la fuerza. La fuerza es el sustituto universal de la verdad. Las armas de fuego y las porras son las pruebas de debilidad. La necesidad de controlar a los demás surge de la falta de poder, tal y como la vanidad nace de la falta de autoestima. El castigo es una forma de violencia, un sustituto ineficaz del poder. Cuando, como ocurre en nuestra sociedad, el castigo raras veces es equiparable al crimen. No puede ser eficaz. El castigo está basado en la vergüenza y solo calibra en 150. Por otra parte, apoyar la satisfacción de las necesidades humanas crea la solución sin coste que aporta serenidad. Atacar un problema creado de forma artificial siempre resulta caro. Además, criminaliza la sociedad. Solo las personas infantiles parten de la suposición de que el comportamiento humano puede explicarse en términos inequívocos. Es inútil negar las necesidades biológicas básicas y los impulsos instintivos. Bloquear las expresiones sexuales normales solo sirve para producir expresiones sexuales anormales. Las soluciones que tienen poder son las que se basan en el nivel de la aceptación, 350, en lugar de el de la condena, 150, el nivel de la ira. En Ámsterdam, la sección de la ciudad conocida como Barrio Rojo es serena y tranquila y tiene un ambiente relajado. Sus calles son seguras. En Buenos Aires, a partir de los parques, está reservada a los enamorados. La policía patrulla estas áreas para proteger más que para acosar y todo es pacífico. Otro ejemplo es la ya citada incapacidad de nuestro gobierno para resolver el problema de las drogas. Una vez más, el error consiste en examinar la cuestión desde un punto de vista moralista y actuar haciendo uso de la fuerza con actitud punitiva. El crítico error original fue la incapacidad de diferenciar entre drogas blandas y duras. Las drogas duras, narcóticos, son adictivas, producen síndrome de abstinencia y se asocian con el crimen. Las drogas blandas, recreativas, no son adictivas, no producen síndrome de abstinencia y suelen consumirlas los aficionados. Al criminalizar las drogas blandas, el gobierno creó un nuevo sindicato del crimen adinerado y del ámbito internacional. La falta de material recreativo barato y relativamente inofensivo en las calles fue remediada muy pronto por los proveedores de drogas duras. La cultura de las drogas pacíficas y en gran medida inocua se criminalizó y se tornó violenta. Las soluciones exitosas se basan en el poderoso principio de que la resolución se produce al fomentar lo positivo y no atacar lo negativo. La recuperación del alcoholismo no puede conseguirse mediante la lucha contra la intoxicación, sino mediante la elección de la sobriedad. La guerra para acabar con todas las guerras no logró tal cosa ni podría hacerlo. Las guerras, incluso las guerras contra el vicio y las drogas, o cualquiera de las necesidades humanas con las que se comercia en el gran mercado oculto bajo el comercio convencional, solo puede ganarse si se elige la paz. Hasta aquí el capítulo 11. Mañana continuaremos con el capítulo 12, el poder y los deportes. Gracias por haber leído conmigo. Ha sido para mí un placer leer para ti. Dale me gusta si el contenido ha resonado contigo. Activa las notificaciones y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ni un solo día de este libro tan especial. Chao, chao.